amonestado el hombre de Guaraní. 28 minutos. Rodrigo Rojas le va a pegar. Rojas y el centro peligroso. ¡Arriba! ¡Penal! ¡Penal para Olimpia! Agarrón contra la saga. Pitó Antonio Arias. No es ninguno de los que está allí en el corralito el infractor. Es Schuster. Tarjeta amarilla a Schuster por la falta. ¿O es que Arias se quedó pensando en la jugada anterior? No, Schuster por protestar, me parece. Y sí, porque esa era la seña que hacía, de que no estaba allí el infractor, sino estaba más allá. Ahora lo estaba apartando a Joel Benítez, tarjeta amarilla también para él. Amonestados, Joel Benítez por la falta, Schuster por el reclamo, penal para Olimpia. Ya Ligüera agarró la pelota, esta vez no se fue a discutirle la saga. Esta lección aprendida, por lo menos esa. Y aquí ya no hay forma de sacarle ese derecho a Ligüera. A ver qué se aprecia de la acción. Aquí nada. Un brazo apoyado en el hombro de la saga. Muy protestada la decisión de Antonio Arias. A ver si encontramos otro plano, otra imagen. Le va a pegar Ligüera. Hasta ahora infalible a la hora de rematar penales. Va a tirar Martín Ligüera. Olimpia puede ponerse en ventaja. Le pega Ligüera. Silva en el arco. Ligüera tiró en el palo. En el palo el remate del uruguayo logró descolocar al portero, pero el balón pegó en la base del poste. Sí, Ligüera que había pateado fuerte en los otros penales. Fuerte como para vencer a arqueros que se habían lanzado bien en oportunidades anteriores. Contra Nacional en una oportunidad y contra Tacuarí en otra. Sin embargo, aquí trata de colocar con suavidad. El arquero se lanzó a otro lado, es decir, que esa parte la hizo bien, pero pega en el poste y en el rebote. También él ya no tiene ninguna chance, no tiene ninguna, sus compañeros no tienen ninguna posibilidad, nadie, de continuar con esta maniobra. Realmente una chance que